Luz en las tinieblas. Venerable Maestro Lakshmi. ¿Quieres conocer a Dios? Mírate al espejo. ¿Quieres conocer el diablo? Observa lo que piensas. Es tanta la imperfección del hombre que Dios para salvarlo le exige que nazca 2 veces. Para ser grande hay que ser humilde, para ser humilde hay que ser santo, para ser santo hay que ser puro. La liberación es el resultado de todos los esfuerzos realizados mancomunadamente por el ser y por el hombre. Dedicatoria al venerable Maestro Samael. Tú siembras de paz y de armonía cumpliendo tu divino apostolado, tu nombre como un símbolo sagrado ha de esculpir la humanidad un día. Hasta esta tierra inhóspita y baldía donde triunfa el crimen y el pecado tú traerás con tu verbo inmaculado el fulgor de una nueva epifanía. Mensajero de Dios por tu idealismo, la pobre humanidad que va al abismo, arrastrada por su odio fratricida, al fin comprenderá que en este mundo solo el amor, por noble y por fecundo, puede endulzar el cáliz de amargura. Prefacio. El presente libro, titulado Luz en las tinieblas, es una obra del venerable Maestro Lakshmi, y nace de la exigencia de un ser que quiere entregar a sus discípulos y a la humanidad un mensaje claro, explícito, sencillo, de los diferentes conceptos de la enseñanza gnóstica en la actual época, comienzo de una nueva era, en la cual la lucha entre la luz y las tinieblas se hace cada vez más intensa. Un maestro nace de incógnito en cualquier lugar del mundo, y hace su obra siendo ignorado casi siempre por sus semejantes. Entrega una enseñanza escrita y otra expresada por medio del ejemplo y de la obra que realiza en su vida física tridimensional, y en ese drama de la vida se encuentra con toda clase de personas que lo aman, que lo odian, que lo adulan, que lo rechazan, que lo ayudan. Pero él sigue su meta, guiado por su íntimo, iluminando el camino de aquellos que creen en él y dejando un bálsamo de esperanza en quienes no lo quieren. Pero es indudable que el maestro se inmortaliza siempre después de abandonar su cuerpo físico, porque las personas que lo conocen en su parte humana quieren ver en él la perfección, poderes, cosas impresionantes y no ocurre así, puesto que un maestro es muy sencillo, como lo es una flor, el agua o el aire que respiramos y que ni siquiera vemos. Lo más sencillo que existe es Dios y Él es lo más grande que se conoce. Es muy importante comprender que a un maestro se le siente y se le entiende en el corazón. Las enseñanzas más valiosas las transmite siempre a través de la inspiración y ésta tiene su basamento en el corazón. El que ama y sigue los consejos y las enseñanzas de su maestro, sin duda obtendrá el triunfo como recompensa. Aquel que denigre de su maestro, sin conocer siquiera la causa causorum, anda por un camino equivocado en el cual, tarde o temprano, quedará cegado por su propio orgullo y malas interpretaciones. El venerable maestro Samael dice: benditos los que tienen a su gurú porque él les guiará y les llevará por el camino de la victoria. Todo maestro de la logia blanca es, sin excepción, un guía espiritual y, por ende, un gurú. Entonces, ¿por qué no respetar sus enseñanzas y su vida? Este libro llena todas las expectativas del estudiantado gnóstico y nosotros nos complacemos en presentarlo como una obra de importancia única, en la cual nos conmueve, entre otras tantas cosas maravillosas, la explicación sobre la vida. Esta, considerada como una energía que se desprende del mundo causal o mundo electrónico, hace su ingreso a la materia después de un recorrido a través del mundo mental, astral y vital, haciendo en este último su desdoblamiento en los éteres químicos, lumínicos y reflector, para, finalmente, aparecer en el mundo de la materia, tanto en el hombre como en cualquier otro ser por más insignificante que sea. Con esto nos enseña que la vida existente en todas las criaturas del mundo vegetal, animal y humano es la misma, que tiene idéntico valor y que, por lo tanto, hay que respetarla de igual manera. Pero el hombre, por su ignorancia, ha diferenciado los infinitos tipos de vida, dándole mucha importancia a la del ser humano y restándole, de manera exagerada, a la de los animales y las plantas. El respeto a la vida nos confiere el don de ser escuchados en los tribunales de la ley divina y por los seres que dirigen la creación. Es por eso que debemos reflexionar profundamente sobre este tema, que también se relaciona, ya en una octava superior, con nuestra energía creadora, que sabiamente utilizada y respetada y por el hecho de ser la misma vida en esencia, posee la virtud de dar la vida a un nuevo ser en nosotros.
Este, sin duda alguna, es la representación del Cristo vivo, quien algún día empuñará la espada de la voluntad y el báculo del poder para continuar el trabajo de la iniciación en un nivel superior y alcanzar la liberación final. Hay tres tipos de estudiantes gnósticos. El primero es aquel que llega hasta los centros de estudios a ver de qué se trata. El segundo es el que ya participa en los trabajos de teurgia, liturgia y prácticas varias. Y el tercero el que ya va encarnando las diferentes partículas de su propio ser y va comprendiendo los misterios ocultos en las enseñanzas gnósticas. Este libro es útil para todos ellos y alimentará su conciencia, dándole el estímulo necesario para seguir adelante en ese duro camino que es la iniciación. Juan Capazo. Introducción. Querido lector, ¿se ha detenido usted alguna vez a pensar por qué está aquí, en este plano tierra? ¿Quién lo sostiene aquí? ¿Acaso no es la vida? ¿Se ha preguntado qué recompensa recibe la vida por el trato consciente o inconsciente que le da? ¿Qué relación hay entre usted y la vida? ¿Acaso no es la misma? ¿O usted y la vida son dos seres diferentes? ¿Ha visto alguna vez a la vera de su camino a un pobre infeliz que se debate entre el dolor, entre la miseria, pidiendo a todo el que pasa una ayuda? Usted que va en su flamante coche, rebosante de salud, con dinero y quizás hablando de sus negocios, ¿ha visto la importancia y la necesidad de detenerse un poco y pensar en el dolor de esa persona? Querido lector, ¿no cree usted que ese es aquel Cristo que dijo en la quinta palabra tengo sed, y sus verdugos en lugar de darle un vaso de agua le dieron vinagre? ¿Se ha detenido a analizar lo que es la ingratitud humana? ¿No será que usted en ese momento, por su indiferencia hacia ese pobre paria de la vida, le está dando un trago de vinagre para que ese cristiano calme su sed? ¿Se ha detenido quizás usted alguna vez a pensar en las torturas que le hicieron a Jesús? Quizás hasta ha protestado contra los que lo hicieron, tratándolos de asesinos, de imbéciles, porque maltrataron a ese hombre santo. ¿No se da cuenta de que es lo mismo? ¿No ha leído que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Querido lector, ¿qué es el camino para usted? ¿No es acaso por dónde va? ¿Qué es la vida? ¿No es acaso esa que se debate en el dolor? ¿Verdad que vale la pena reflexionar en esto? ¿Para qué queremos saber cómo fue la vida de Jesús o del Cristo, si cada uno de nosotros lo sigue torturando, maltratando y matando? ¿Ha visto alguna vez al pasar por el mismo camino o quizás la misma calle de su pueblo o de su ciudad a un pobre animal arriesgar su vida por una miga de pan y los humanos, seres razonables, lanzarle despiadadamente el carro, una piedra o quizás un tiro, cegando así una vida que en esos momentos se debate, igual que el otro, que encontró unas cuadras atrás? En el mismo camino, ¿acaso no ha encontrado usted alguna vez a un hombre, o quizás a muchos, acercársele a un indefenso árbol a destrozarlo, a picarlo en trozos, hasta dejarlo reducido a cenizas o simplemente a un montón de basura? Una indefensa criatura que quizás tuvo que durar muchos años esperando tener frondosas ramas para darnos sombra y frescura. Querido lector, ¿sabe usted qué es la vida? Esa que usted quizás ama mucho porque aspira de vivir muchos años, porque anhela ver crecer a sus hijos, porque sueña ser alguien en la sociedad y porque ella es muy pródiga. Entonces, ¿por qué la mata? Como dijéramos anteriormente, si el Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no te das cuenta de que cualquier maltrato que tú le des a la vida, lo estás haciendo contra el Cristo? En resumidas cuentas podríamos decir que el drama que presentó Jesús no se relaciona solo con su obra, sino también con el drama de la vida, y nos ilustra hasta la saciedad que nosotros, los seres humanos, la matamos en cualquiera de sus expresiones. La mujer, la naturaleza y la madre Kundalini se integran en un principio eterno que se llama la conciencia divina. Es una emanación del Dios Padre desdoblado en el Espíritu Santo para generar las creaciones. La naturaleza hace sus múltiples creaciones, gestada por el sol, con la simiente del Espíritu Santo, depositada en todo germen de vida. La mujer, por su instinto materno y por el poder de crear y volver a crear, hace hombres, reproduce la especie y en el mismo vientre gesta superhombres. Esto le permite, por el hecho de dar vida, salvar la propia. La madre Kundalini logra, a través de sus desdoblamientos, que la semilla humana se seleccione por la influencia del sol, cristalizándose en los hombres y en las mujeres de buena voluntad, como también en las diferentes creaciones que consiguen emancipar la conciencia.
Mediante una acción genética espiritual hacen que nazca en cada uno de nosotros el niño de oro, el Cristo Sol con sus respectivas características, como desdoblamientos de los cosmocratores, uniéndose a la ley del Triamasicano y a la ley del eterno Ectaparaparsinok, naciendo así en estas personas, Dios como árbol sepirótico, con su respectiva organización y perfección. La mujer, como ser único en la tierra que tiene el poder de crear y volver a crear, representa los 5 aspectos de la madre con sus peculiares características. Estas representaciones de la madre, filosóficamente hablando, tienen sus nombres simbólicos, los cuales cumplen en cada uno de nosotros su misión de acuerdo con el lugar y con la posición que ocupemos como seres humanos. La madre espacio, Lucía presta su vientre para que en él la madre naturaleza, fecundada por el tercer logos, realice sus múltiples creaciones, hombres, mundos, sistemas, y galaxias. La madre naturaleza, Sofía se dice que es terror de amor y ley, porque hace sus creaciones y permite que dentro de ellas se cumpla la ley del trogo autoedocrático cósmico común, o sea la ley de tragar y ser tragado. Esto nos indica que solo la vida es dueña de la vida y que nadie, que tenga uso de razón y una inteligencia como expresión de Dios, debe matar la vida, porque ello significaría para el hombre tomarse una atribución que no le corresponde debido a que éste, cuando toma la decisión de liberarse, tiene que salirse de las leyes mecánicas de la naturaleza y, por ende, debe estar dispuesto a no marchar por ese camino horizontal y no infringir las leyes que le permiten caminar por la vertical. La madre naturaleza inferior rige e impulsa a todas las criaturas, hombres, mujeres y bestias del mundo del sexto orden por las leyes que las rigen. Ellas, por su mecanicidad y maldad, no reciben ningún impulso interno que les permita producir el elemento de cambio en sus vidas. Podríamos decir que son criaturas 100% instintivas y brutales, pero que todavía se desenvuelven en el mundo tridimensional con un cuerpo físico. María, la Madre Kundalini cumple dentro de cada uno de nosotros la misión de guiarnos a través de las tormentosas aguas del océano de la vida. El hombre que nunca se olvide de ella recibirá, por una ley de compensación, las claves y métodos para conducirse en las diferentes etapas de la vida. Como ya dijimos, la Madre Kundalini es un desdoblamiento del tercer logos, lográndose, por medio de ella, que nazca el niño de oro, el Cristo Sol. La madre Hécate Proserpina es un desdoblamiento de las demás expresiones de ese gran ser, y permite que toda esencia, después del paso por las 108 vidas sin haber logrado la autorrealización, pueda ser rescatada mediante los procesos de evolución e involución. Lo antes explicado nos hace comprender que la mujer, como representación de la madre, tiene los siguientes aspectos y características. Un vientre que reproduce la especie, un vientre que regenera y lleva al nacimiento segundo, una expresión de hija, una expresión de esposa, una expresión de madre. La mujer representa los 5 elementos de la naturaleza. El elemento tierra, que es fijo, el elemento agua, que es débil, el elemento aire, que es volátil, el elemento fuego, que es ardiente, el elemento éter, que es espiritual. La mujer es un ser que solo se puede manejar con amor. Cuando sus elementos se desequilibran por incomprensiones o malos tratos que haya recibido en esta o en vidas anteriores, esto trae como resultado acciones y reacciones negativas, las cuales posteriormente la hacen fracasar en el hogar, en la vida y en sus propósitos. Cuando la mujer recibe como recompensa de vivir amor y comprensión, esos elementos se equilibran en ella, quedando apta para cumplir con su misión de representar dignamente a la Divina Madre en sus 5 aspectos. El árbol sepirótico. Cada uno de los sepirotes son partes autónomas de nuestro ser, y desde la dimensión que les corresponde influyen en nosotros y en nuestra conciencia. Debemos conocer sus características y saber manejarlas para la mejor conducción de nuestra obra. La luz, el calor y el sonido son las características del Padre Keter, del Hijo Chokmah y del Espíritu Santo Binah. El Padre se corresponde con el sonido que estabiliza los mundos, hombres, sistemas y galaxias. El calor se relaciona con el Espíritu Santo, y a través del fuego zoático y flamígero de la simiente, produce los diferentes cambios psicológicos, mentales y biológicos de los organismos, y por exigencia de la conciencia y de la monada interna, canaliza un trabajo consciente hacia la autorrealización, mediante la comprensión y la voluntad. La luz, como expresión y característica del Cristo, lleva a la persona a desarrollar las 2 columnas torales de su templo, el ser y el saber, a través de los cuales podrá eliminar todas las inhumanas creaciones que lleva en su país psicológico, quedando capacitado para comprender, conocer y encarnar la verdad.
Chesed representa nuestro íntimo y ejerce la cúspide de la segunda trimurti a través de sus dos almas con sus respectivas características, dando una perfecta organización al trabajo que cada uno de nosotros está realizando. Se desdobla en Geburah, como la expresión de la conciencia divina. Esta permite al iniciado instruir a la conciencia manifestada en los demás cuerpos, y realizar en estas condiciones el trabajo que nos corresponde de acuerdo con el cuerpo de doctrina, y así Dios, hecho conciencia, se fusiona con el hombre dirigiendo a su vez su estructura mental, física y psicológica. Geburah alma divina. A través de las diferentes personalidades que ha tenido en el tiempo ha podido conocer y comprender que las leyes que rigen al hombre emanaron por dos razones que todos debemos conocer. 1. La primera ley, hasta la 48, se relaciona con las dimensiones que fue necesario crear para la expresión de Dios en cada una de ellas y, a la vez, nos indica la distancia a la que nos encontramos en relación con el absoluto o punto de partida. 2. A partir de las 48 leyes hacia abajo, 96,192 y sucesivamente, podemos decir que aparecen como hidrógenos pesados que resultarían ser el alimento o las emanaciones de los elementos infrahumanos, o agregados psicológicos, que actúan independientemente en nuestra conciencia, en cada uno de los centros de la máquina humana. Tiferet alma humana. Tiene bajo su responsabilidad dirigir, estructurar y organizar el trabajo de la gran obra que se va realizando en sus cuerpos inferiores y, por ende, en sus respectivas dimensiones. Este es el motivo por el cual Tiferet o alma humana pertenece a la fuerza y se le conoce como la voluntad. Nesach denominado también cuerpo mental debido a la pluralidad de elementos que lo manejan, conocidos como yoes o agregados psicológicos, y que luchan por una supremacía o supervivencia, originando con esto una total interferencia entre el alma humana y la obra que estamos realizando. Queremos decir y aclarar que cuando una persona no ejerce la voluntad sobre la obra que está realizando, esta resulta frustrada, como ya dijimos, por la multiplicidad de agregados que lo distraen en su mente y en su país psicológico. Lo antes explicado merita una profunda reflexión por parte de la persona que recorre el camino, debido a que cada uno de sus propios yoes expone ante el caminante, a través de su mente y de sus sentimientos, las razones por las cuales, según él, se le debe alimentar para seguir existiendo. Si el iniciado se detiene un instante a oír los ruegos o los clamores de un yo que le exige, se verá comprometido a obedecerle, alimentar y darle la razón a toda su legión. Esto nos demuestra la necesidad que tenemos de conocer y comprender el elemento que en un momento dado emite sus pensamientos, ideas y sentimientos y que se manifiestan a través de nuestra mente y nuestras emociones. Si esto se hace con la suficiente comprensión le será quitada la razón de existir a todo agregado conocido y comprendido, quedando en esta forma sometido a la muerte y a la desintegración a través de la voluntad, de la comprensión y de la madre Kundalini. Cuerpo astral. Es conocido como cuerpo de deseos, debido a que se desenvuelve y vive dentro de la luz astral. También es el cuerpo en el cual el iniciado se mueve en las dimensiones internas, lo que tiene como consecuencia que a este vehículo se adhieran todas aquellas infrahumanas criaturas que, como dijéramos en párrafos anteriores, se discuten el poder de su supremacía. El cuerpo astral está relacionado con Mercurio, el alimento que nos permite realizar la obra y en el cual hay más condensación de energía, la que sabiamente utilizada nos conduce al despertar de la conciencia. Utilizada mecánicamente ocasionaría que la legión de yoes se nutra de esos mercurios que por nuestros desequilibrios emocionales, mentales y físicos, están mezclados con hidrógenos muy pesados a los que el venerable maestro Samael define con el nombre de mercurio arsenicado. Estos sirven como alimento de los agregados que producen en nosotros las reacciones negativas. Jesod cuerpo vital. Está constituido por los éteres físico, químico, lumínico y reflector. El éter físico cumple la misión de estabilizar el prana que baja de lo alto y la vibración que sube de la tierra, encontrándose estas dos partes vitales del cuerpo y logrando la compenetración del cuerpo físico y vital con los elementos tierra, agua, aire, fuego y éter. El éter químico se encarga de recibir y asimilar las sustancias conocidas como las sales del zodíaco, que actúan desde la parte genética, dando la particularidad o característica que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales, prevaleciendo en nosotros la que nos corresponde en el signo en el cual nacimos. Esto es importante conocerlo porque esa sustancia se relaciona en su totalidad con toda la actividad de nuestro fondo vital. El éter lumínico es un desdoblamiento de la luz que emana del mundo mental y del mundo astral, permitiendo que haya una coordinación de la vida que también se procesa en estas dimensiones.
El éter reflector corresponde a un desdoblamiento del mundo electrónico donde emana la vida en sustancia y, a través de él, recibimos en cada retorno los valores de vida que se depositan en los 3 cerebros, los cuales nos permiten, mediante la sabia o mala utilización de estos valores, prolongar o acortar el tiempo de nuestra existencia. A través de este éter quedan conectadas en nuestro fondo vital las consecuencias kármicas que debemos pagar por la mala utilización de estos valores en vidas pasadas. Malchut cuerpo físico. Este cuerpo planetario es el que recibe las fuerzas pránicas de la naturaleza y la fuerza solar, para que a través de ellas se pueda producir la materia prima como es el hidrógeno Si-12 para la realización de nuestra obra. A veces este cuerpo planetario deja de obedecer a las leyes que lo crearon. Santo afirmar, santo negar y santo conciliar. El santo afirmar permite a este vehículo expresar la conciencia y la voluntad interna. El santo negar desarrolla dentro de sí las diferentes características de su propia naturaleza, y el santo conciliar elabora el camino para llegar a la liberación final. Este cuerpo planetario, fuera de tener que cumplir estas leyes, debe integrarse con las leyes que lo organizaron. Estas leyes corresponden a la procreación física e interna, a la vida, al amor, al altruismo, a la voluntad, a la justicia, reduciéndose todas a las 2 que privan en todos nuestros procesos de vida que son la ley de nacer y morir. En sabias palabras podríamos decir que solo el que vive tiene derecho a morir. Además de estas funciones, prácticamente desconocidas para muchos, debe cumplir y obedecer a leyes que corresponden al cuerpo causal, cuerpo mental, cuerpo astral, los cuales se relacionan entre sí, se penetran y se compenetran sin confundirse. Querido lector, en sencillas palabras hemos querido exponer ante su comprensión el ordenamiento que existe entre Dios esencia y Dios materia el hombre. La religión. La religión está definida como el sistema y la práctica que lleva al ser humano a la unión con Dios. El diccionario de la Real Academia Española define la religión como un culto que se le tributa a la divinidad como obligación de conciencia y el cumplimiento de un deber. El venerable maestro Samael define la religión como el sistema que ha llevado a un hombre o a una mujer a su autorrealización. Amigo lector, ¿se ha detenido usted un instante a reflexionar sobre la religión que practica, sea cual fuere? Es necesario comprender que el amor es la religión más elevada que existe. El amor nace, no se hace. Cada persona que existe en el universo tiene nexos estrechos con el amor, pero el amor como lo definen los hombres se puede confundir en un momento dado con la pasión, con el sentimentalismo, con las falacias de distracción egoicas que solo sirven para mantener al ser humano en un profundo sueño y, lo que es peor, completamente convencido de que está en la verdad. Se ha podido comprender, a través de la experiencia y de los dichos filosóficos, que Dios es amor. Esto nos hace suponer que para poder sentir el verdadero amor es necesario hacer una estructuración psicológica, mental y física, con el fin de eliminar de nuestra naturaleza interior todos los elementos que interfieren en la auténtica manifestación del amor. Podríamos definir algunos de estos elementos: la pasión, el orgullo, el amor propio, la mala voluntad, el odio, la ira, etc. Estos yoes interfieren, por medio de la mente y de los sentimientos, para que el amor puro no pueda manifestarse en el corazón de una persona. Pueden existir miles y miles de religiones en el mundo, pero ninguna de ellas podría asumir la responsabilidad de hacer que una persona se una de Dios. Debido a esta serie de interferencias y al dualismo que existe en él, el ser humano se ubica en los extremos de las cosas del tiempo y de la vida, utilizando aquellas frases célebres del ego: esta persona me gusta, ¿por qué tiene los ojos azules? ¿Por qué es alta? ¿Por qué es baja? ¿Por qué es delgada? ¿Por qué es blanca, morena, etcétera, etcétera? Pero ¿eso es amor? Simplemente se está comparando una persona por condicionamiento de un ego o de unos egos que la quieren así. ¿Tendrá este individuo un amor verdadero para con el ser o pareja que está eligiendo? Hemos conocido casos de novios que aseguran estar enamorados cuando ni siquiera han tenido un sentimiento puro y noble hacia su pareja. Simplemente, como dijimos, están condicionados por fuerzas internas que desconocen y que nada tienen que ver con el amor. Si Dios es amor, es necesario que nosotros cumplamos sus más elementales preceptos, que son permitir que la voluntad del Padre se haga en la tierra como en el cielo, para que, sobre la base de esa voluntad del ser, podamos nosotros estar ciertos y seguros de que la decisión que estamos tomando se fundamenta en el amor. Una religión no es un ente jurídico, ni un nombre que se pone casualmente. La religión es algo que nace en el corazón del ser humano y que se llama amor. Antes de querer ir a Dios es necesario prepararnos para que Dios venga a nosotros.
Sería absurdo pensar que el amor, o sea, Dios, va a penetrar en el corazón de una persona que esté llena de prejuicios, de odios, de maledicencias, de envidia, pasiones, etc. En proporción del amor puro, noble y verdadero que desarrollemos será nuestra integración con Dios. Una iglesia es el corazón de una persona que vive en la práctica los mandamientos de Dios, y que cumple aquello de amar a Dios sobre todas las cosas. Ni Dios ni el amor se sustentan en finanzas, en atuendos, en coches nuevos, en edificios. Se fundamentan en algo más real, inmortal. Reflexionando un poco sobre estos aspectos encontramos, en las Sagradas Escrituras, el hecho de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, que lo hizo de barro y le sopló vida. ¿Dónde quedarían todos los postulados que la época actual nos impone para expresar eso que se llama vida, eso que se llama amor, y una organización, llámese como se llame, se propone llevar a sus feligreses, a través de métodos y prácticas, a la unión con Dios? Sería muy fácil para cualquier entendido valorar los principios eternos que allí se practican si se piensa que la religión mía es mejor que la del vecino. ¿Dónde está el amor si se cree que yo ya estoy salvo y el vecino condenado? ¿Dónde está el amor si las prédicas y enseñanzas que se dan esconden dentro de sus buenas intenciones la idea o el deseo de que las necesitamos para nuestra religión y no para Dios? ¿En qué quedarían las palabras célebres y sabias del Maestro Jesús cuando dijo: "Un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros, como yo os he amado"? Todas las religiones deberían aunar esfuerzos para hacer del amor carne y sangre en la hermandad, sin tergiversar, adulterar o quitar la originalidad de la enseñanza dejada por ese gran ser que escribió sus principios y su doctrina en el drama más elevado que se ha conocido de un hombre: la muerte y la resurrección. Todos conocemos y comprendemos la necesidad que existe en esta época de tener paz en el mundo y en el hombre. Pero la paz no es algo que se impone con fusiles o con cañones, porque escrito está y así se cumplirá, que en los últimos tiempos el hombre buscará la muerte a costa de lo que sea. Esto sucede cuando el hombre ya no se soporta y es impotente ante las reacciones violentas del odio, de la ira, del orgullo y del amor propio que lleva dentro de sus entrañas, y no alcanzarán, ni los cañones, ni los tanques, ni las ametralladoras para imponerle esa paz artificiosa a esos hombres bestias divorciados de su ser, de su íntimo. La paz nace en el corazón del individuo cuando ha comprendido que los problemas, conflictos y guerras no son originados por tal o cual persona, por determinado sistema o país. Surgen por odio, por amor propio, por orgullo, por el deseo de supremacía, y esos elementos los llevamos dentro, en nuestra propia estructura física interna. Las religiones deberían ser imparciales ante las horrendas situaciones que se presentan en este convulsionado mundo y deberían interesarse más por la concientización de su pueblo, en el contenido de lo que es la auténtica religión: el amor. El hombre en estos tiempos ya se está definiendo por sí solo. En el que aún posee una chispa de conciencia existe la posibilidad de que comprenda que antes de querer ser religioso es necesario desarrollar y practicar el amor. El día que consigamos hombres y mujeres con las condiciones dadas para encarnar el amor, también tendremos hombres y mujeres preparados para vivir y practicar la auténtica religión. La cosecha del sol. El sol y la luna son dos fuerzas que representan lo positivo y lo negativo, lo activo y lo pasivo, la afirmación y la negación. La luna cumple su misión de influenciar a la Tierra, de dirigir la procreación y los cambios atmosféricos, y además controla las mareas altas y bajas. En realidad, aunque parezca increíble, todos estos fenómenos también se procesan dentro de nuestro organismo planetario. En esoterismo se conoce que las influencias negativas que se relacionan con el ego que cargamos en nuestro interior tienen estrechos vínculos con la luna, trayendo como consecuencia que todos los seres humanos seamos de característica lunar, tanto en nuestra mente como en nuestra psiquis. Esto nos indica que mientras no hagamos una transformación, que parte desde el punto de vista celular, el cuerpo físico nos sirve únicamente en la reproducción de la especie y para marchar de acuerdo con las leyes mecánicas de la naturaleza, sin que tengamos ni el 1% de posibilidades de hacer un cambio fundamental en nuestra vida. Las fuerzas lunares ejercen un poder terrible sobre la materia y sobre nosotros, ya que dentro de nuestra naturaleza inferior existen también los inframundos e infradimensiones, que nos corresponden como microcosmos que somos. Estas infradimensiones son oscuridad, en ese mundo solo se mueve el frío lunar y la acción y reacción de los cuerpos lunares y, como es apenas natural, allí solo se oye el aullido de los lobos y demás bestias que se encuentran como características del ego.
Yo creo que los que han leído la Divina Comedia del Dante Alighieri, se horrorizan imaginando la descripción de las escenas espectrales de las infradimensiones de la naturaleza. Si los humanos somos una réplica ínfima del universo, la lógica es que existan también en nosotros esos círculos dantescos con sus peculiares características. Nosotros los esoteristas y los inquietos lectores, quienes buscamos a través de las diferentes filosofías algo que sea más profundo y real que satisfaga más las exigencias de la conciencia, no estamos contentos solo con aquel concepto del bien y del mal, con esa opinión de Dios y del diablo, donde a este último, por ignorancia, se le considera una unidad, igual a Dios, como si este no fuera plural. Nos hacen creer que en cada uno de nosotros existe un alma, y es tanta la falta de respeto hacia Dios y lo divino, que le atribuyen a esta todos los crímenes, fornicaciones, robos, odios, codicias, orgullo, mala voluntad y errores que la persona comete. Esta pobre gente, no se da cuenta de que el alma es un desdoblamiento de Dios Padre y que nunca sería capaz de infringir las leyes de su Dios. Esto lo hace la persona por el ego, por el yo, por la pluralidad y, lo peor de todo, porque es un desalmado. Es necesario eliminar el ego, el yo, la pluralidad, para poder encarnar el alma, lo que se logra a través de rigurosas disciplinas, voluntad y comprensión, sacando esos inquilinos que llevamos dentro y que han invadido la casa de Dios el hombre. Es necesario, para formar alma, la sabia utilización de la semilla, de las diferentes fuerzas y energías que se encuentran en las glándulas endocrinas y que el cuerpo produce y transforma por la acción del sol. Así como un óvulo fecundado por un espermatozoide es capaz de dar origen a una criatura con su complicadísimo funcionamiento, en la misma forma millones de espermatozoides fecundados por la gracia del tercer logos el Espíritu Santo y mediante la ciencia de la transmutación, pueden formar y solarizar los cuerpos superiores existenciales del ser. Queremos decirle a los inquietos del conocimiento oculto que el alma no puede habitar en un cuerpo lunar, no puede convivir en medio de la pluralidad del ego y mucho menos puede hacerlo el ser, como lo enseñan tantos fanáticos religiosos y filósofos en los actuales tiempos, que hablan a lo lindo del hombre, del alma y de Dios, pero en realidad nada saben del hombre real, del hombre verdadero, del hombre solar. Escasamente conocen la anatomía de su parte tridimensional, pero no la vital, no la forma protoplasmática, no la constitución molecular y mucho menos la forma electrónica del mismo hombre en su estructura interna. El sol condensa su energía en el ser humano, para que a través de las diferentes modificaciones que ella recibe, pueda extraerse la parte substancial, para ser convertida en estados anímicos, hasta condensarse en alma, en hombre real. La Divina Tríada. Nos vamos a referir en este capítulo a algo que tiene suma trascendencia en la creación. Es comprensible para todos los que hemos estudiado las obras del venerable maestro Samael Aun Weor, que la tríada divina es un desdoblamiento del absoluto, produciéndose a través de ella, como dijéramos en capítulos anteriores, el árbol sepibótico. Esta tríada divina está constituida por el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Ella tiene el poder de crear y volver a crear y, a su vez, realiza un desdoblamiento en tres deidades, las cuales, en representación de estos principios, se sumergen dentro de los mundos ayudando al trabajo particular, individual de cada persona. Nos queremos referir a algo que ya el venerable maestro Samael ha explicado, pero que nosotros, como miembros de su sagrada orden y conocedores de la característica y particularidad de cada uno de estos principios, queremos contribuir con el estudiantado gnóstico, para que se haga una mejor utilización de estas fuerzas, que palpitan en cada persona que está realizando la obra y que son canalizadas a través de los tres maestros que nombramos a continuación. Venerable Maestro Saraswati es el desdoblamiento del Padre y tiene su respectiva característica en la obra que estamos realizando. Él trabaja sobre los átomos de la inteligencia superior y nos ayuda en las decisiones sobre la muerte del ego. Este venerable Maestro nos puede ayudar intercediendo por nosotros ante el Padre interno, ante nuestro íntimo, para que mediante trabajos especiales que se realizan con ese venerable ser y con nuestra divina Madre Devi Kundalini, podamos manejar el cetro de poder de nuestro Padre. Esto nos traería una gran ayuda sobre el arduo y difícil trabajo de la muerte del ego que todos debemos hacer. Venerable Maestro Parvati es el desdoblamiento del Sacratísimo Espíritu Santo y tiene también su átomo correspondiente en toda persona, que se relaciona con el amor y con la vida. Ayuda incondicionalmente a todo el que se proponga realizar la gran obra en los diferentes procesos alquímicos. Este venerable ser se debe invocar diariamente para que nos ayude y nos instruya en los misterios del sexo. El venerable Maestro Parvati tiene integración con otros seres superiores que asisten, ayudan y dirigen nuestros trabajos alquímicos.
Uno de ellos es la venerable maestra de Bata Ganesa, la cual instruye y dirige a los devotos del sendero que con puro y noble corazón la invoquen en nombre del Sacratísimo Espíritu Santo y del venerable maestro Parvati, con la finalidad que le prepare el cuerpo para el ascenso de sus fuegos sagrados. A este venerable maestro se le debe invocar concentrados en el chakra Muladhara pidiéndole, rogándole, implorándole su ayuda en nombre del Sacratísimo Espíritu Santo. Luego se pronuncia el mantram Ba'aram. Esa-am. Esa-am. Por 7 veces. Estos mantrams se pronuncian pidiendo a estos gloriosos seres que limpien y preparen dichos centros para que nuestra obra se haga fecunda. Al venerable maestro Parvati se le debe pedir también por la integración de los matrimonios y él ayudará a condición de que la pareja sea pura y casta. Venerable maestro Lakshmi es el desdoblamiento del hijo, también tiene su respectivo átomo en todo ser humano y se relaciona con el movimiento. Este maestro le da su ayuda y protección a toda persona que busque su regeneración y, de acuerdo a la voluntad, obediencia y disciplina del discípulo, lo saca de sus inframundos enseñándole a conocer la luz. El venerable maestro Lakshmi, como desdoblamiento del Cristo, conoce los enemigos de la obra de cada uno de nosotros y le enseña a la conciencia a identificarlos. Este maestro por una ley de la vida se desenvuelve en todas las esferas del planeta y, como un átomo inteligente en nosotros, actúa en la conciencia, permitiendo con esto que podamos penetrar en la cara oculta de nuestra luna psicológica, donde se encuentran las multitudes, que por voluntad de Pilatos la mente, ordenan apresar al Cristo íntimo. Es necesario que el estudiante gnóstico, responsable y serio, trabaje con estos maestros de acuerdo con las necesidades para que pueda ser ayudado en la obra que se propone realizar. El venerable maestro Lakshmi se desenvuelve dentro del rayo de la luz astral, guiando, ayudando y protegiendo al caminante del sendero, para que los tenebrosos no confundan y dañen a los estudiantes gnósticos. Muchos hermanos se sienten defraudados porque invocan a este maestro para que los saque en cuerpo astral y no lo logran, mas es necesario comprender que si el practicante no se ve consciente en cuerpo astral es porque todavía no le ha sido permitido. Pero, querido lector, esté usted plenamente seguro de que si le pide a este maestro que lo ayude, proteja y guíe en los mundos internos, él lo hará y le evitará consecuencias adversas. La vida. La vida es un desdoblamiento de Dios que se adapta a las condiciones en que se halla ubicada en cada organismo. Se origina en el mundo causal o mundo electrónico como una chispa proveniente de la monada que está evolucionando o involucionando en cualquier organismo. La vida de cada persona, planta o animal ha sido siempre la misma, nunca ha cambiado, ella llega de su mundo y se sacrifica dentro de su respectivo organismo, y, cuando se produce la muerte de éste, se retira hacia su lugar de origen quedando en espera de un nuevo retorno para repetir el mismo hecho. Sacrificarse. Cuando la vida se desprende como una chispa que emana del alma, pasa por el akasa, ingresa al mundo de los tatuas, ubicándose en el mundo etérico, revistiéndose así de los éteres de vida químico, lumínico y reflector, con los cuales forma el fondo vital para estabilizar la vida en el organismo que le ha correspondido. Posteriormente se manifestará en la parte tridimensional, ya sea como humano, animal o planta, dándonos a entender que si a la vida nos referimos, esta tiene el mismo valor y ha tenido que hacer el mismo trabajo para manifestarse en cualquiera de esos organismos. La vida, como sustancia, tiene manifestaciones similares en el planeta, en el sistema y en la galaxia, demostrándonos así la enorme labor que cumple en la estabilización de Dios materia y Dios conciencia. Cada persona debe reconocer que la vida que lleva adentro emanó de una misma fuente y que tanto en el macrocosmos como en el microcosmos se nutre de las diferentes energías vitales que surgen de los demás organismos que la circundan y éstas, a su vez, se nutren de la nuestra. Es necesario comprender que el Sol y la Luna ejercen una acción sobre la vida a través del prana. Estudiando este punto, podríamos decir que hay una ley inmutable en la naturaleza que puede ser expresada con las siguientes palabras: cada quien da de lo que tiene, nadie puede dar lo que no tiene, de lo que da recibe y entre más da, más recibe. Analizando las leyes que rigen al hombre encontramos la de evolución e involución, que es una ley mecánica de la naturaleza, que nos indica que todo lo que tiene un comienzo debe tener un fin. A cada alma se le asignan 108 vidas, durante las cuales debe tomar la resolución de liberarse a estas leyes. Si durante dicho lapso de tiempo no lo hace, empezará a marchar por la escala descendente hacia la involución. Los señores de la ley se responsabilizan de entregar a cada alma 108 vidas, pero no garantizan el tiempo que ésta durará en cada retorno.
Si la persona hace mal uso y gasta los valores que le son depositados en los tres cerebros, pensante, motor y emocional, su vida se hará más corta trayendo muertes prematuras como resultado de la ley de causa y efecto. El que no respeta la vida que se encuentra en cualquier organismo y la mata, acorta el tiempo de la propia, trayendo consecuencias que indudablemente repercutirán en el proceso de su existencia, restándole oportunidades a la vida física o orgánica para que pueda sumarse al desarrollo de la vida espiritual, y en este sentido es necesario recalcar que la vida en sustancia es espiritual 100%. La meta que la vida persigue en cada organismo es llevarlo, a través de la evolución, a organismos racionales que puedan producir la revolución de la conciencia, para que a través de esta la vida y la conciencia puedan fusionarse con el alma, o sea volver nuevamente al punto de partida el mundo causal. Es importante reconocer que en los humanos hay niveles y niveles, valores y valores, adquiridos por grandes superesfuerzos en busca de la perfección y que tanto en lo perfecto como en lo imperfecto existe la vida. No se puede valorar o comparar la imperfección de un ser viviente con la vida que en él palpita, esta siempre es limpia y pura, sin importar el organismo en el cual se encuentre. Si comparamos la vida de una humilde planta con la de un enorme reptil o la vida de un asesino con la de un santo, en esencia son iguales. La vida que palpita en el corazón de una persona, en el de un planeta, en el del sistema solar, en el de una galaxia son idénticas, mas encontraremos una diferencia si comparamos la masa con su vibración, pero no en la perfección sino en su volumen. La sabia utilización de las fuerzas solares recibidas y transformadas por el organismo, van permitiendo la solarización de todos sus cuerpos físicos, vital, astral, mental y causal. Esto nos indica que en proporción del almacenamiento de energía que se procesa en los organismos, la vida aumenta su potencial energético, pero, como ya dijimos, sigue siendo la misma vida. Remontándonos a los textos bíblicos encontramos que la materia, o sustancia de la cual está hecho el hombre, pertenece a la tierra y que el soplo que le dio vida es una emanación divina. Esto nos hace pensar que si vino con un soplo también se va. Si reflexionamos en el hecho de que nadie puede dar lo que no tiene, también podremos decir que nadie tiene derecho a quitar lo que no ha dado. Hombres y mujeres que aspiran a la autorrealización, aprendamos a respetar la vida, cuidémosla, amémosla. Quien no ama y respeta la vida está en contraposición con el Sacratísimo Espíritu Santo, quien es Dios de dioses y el dador de vida. Las asociaciones psicológicas. Estudiando este aspecto de la psicología, encontramos que el yo tiene diferentes características y manifestaciones debido a su inmensa pluralidad. Observamos en este análisis yoes que nada tienen que ver el uno con el otro, como si fueran familias o sociedades que han nacido, crecido y se han reproducido en países o lugares diferentes. Esto hace que en cada uno de nosotros se produzcan estados anímicos que chocan a cada momento con la actividad que tenemos y vemos enfrentados al hijo contra el papá, el hijo contra la mamá y viceversa. Encontramos, en nuestra mente y en nuestros instintos, elementos que afloran en determinados momentos y nos hacen actuar diametralmente opuestos a lo que es nuestra conducta diaria. El lector sabrá dispensar estos puntos de vista, pero podríamos decir que el estudio del ego es un aspecto tan complicado y difícil, que podría presentarse el caso de una persona que nunca ha atentado contra la vida de nadie, pero que lleva en su psiquis el yo asesino. Podría ocurrir que damas respetables lleven en su interior el yo infiel, adúltero. Podría pasar que grandes hombres religiosos lleven en su interior el yo escéptico. Podría suceder que grandes santos que se entregan al servicio de la humanidad desinteresadamente lleven en el fondo el orgullo por lo que están haciendo. Todo esto nos hace comprender, como lo dice el venerable maestro Samael Aun Weor, que el estudio del yo amerita profundas reflexiones y grandes sacrificios. Si analizamos los conflictos del individuo y los comparamos con los del mundo vemos que son los mismos. Cada persona tiene asociaciones psicológicas, las cuales, en un momento dado, la pueden ubicar en acciones o actitudes que no concuerdan con su modalidad o conducta. Si observamos el mal del mundo, encontramos que las guerras, los conflictos y los pactos de paz se logran por asociaciones psicológicas, mediante las cuales los grandes hombres o caudillos de la humanidad buscan y llegan a acuerdos no por conciencia, sino por compatibilidad de aquellos elementos maquiavélicos que llevan en su psiquis. Los conflictos estudiados por medio de asociaciones psicológicas no tienen en cuenta las decisiones tomadas por personas, familias o por la sociedad, ni tienen en cuenta el equilibrio y la justicia, simplemente el ego se impone y eso es todo.
Es necesario que el ser humano comprenda que el ego es una energía que se nutre de las diferentes modificaciones y manifestaciones que tiene la persona y que, si no modificamos nuestra conducta a nivel psicológico y físico, este elemento cada día será más fuerte hasta asumir un total control sobre nuestras propias decisiones. El ego es un trío de materia, energía y conciencia y debemos ubicar a cada uno de ellos en el lugar que les corresponde para poderlos comprender y desintegrar. Si una persona quiere eliminar determinado agregado debe comprenderlo en todas sus manifestaciones, y luego no suministrarle más energía. Al determinar que el yo es una bestia que no posee alma propia, ya que la conciencia que tiene es nuestra, podremos definir que si le quitamos la razón, éste dejará de existir. Por último quedaría el cuerpo que se ha formado en nuestra luna psicológica, el cual se desintegraría mediante rigurosos trabajos e integraciones con nuestra divina madre. Querido lector, ha llegado el momento en el cual cada persona debe responder por sus propios hechos. Comprenda usted que tenemos un karma mundial, un karma conjunto y un karma individual. También es necesario observar que existe una ley denominada filantropía o de nivelación, la cual hace que el hombre o la mujer que no tengan una voluntad propia, definida, actúe como un autómata, haciendo lo que ve hacer a otros. Esto se conoce también como conducta gregaria. Para poder trascender estas leyes necesitamos ser dueños de nosotros, conocer y comprender nuestros problemas con la finalidad de eliminarlos, sin esperar a que el vecino, la esposa, el hijo, o el papá corrijan sus errores para luego corregir los nuestros, porque esto nos haría caer, como lo dijimos anteriormente, en las asociaciones psicológicas. No podemos pensar que vamos a ser buenos o malos, porque otros lo son, somos nosotros los únicos responsables de lo que somos. El que actúa por asociaciones psicológicas no podrá salirse de lo común o del montón, siempre será el mismo, cometerá los mismos errores y, lo peor de todo, siempre será un fracasado. Ley de la filantropía. Es la manifestación de todos los agregados, instintos, odios y pasiones que se encuentran en cada uno de los seres humanos, ubicándolos en estados tan decadentes e infrahumanos, que nos muestra tal cual somos en nuestro país psicológico. Claro que en este capítulo es necesario señalar las excepciones, ya que no en toda persona se han perdido completamente los valores espirituales. La filantropía es la denominación que se da a la máxima crueldad que se puede desarrollar en un ser humano. Es necesario comprender que dentro de las características del agregado aparecen yoes sentimentales, de odio, de celos, de amor propio y que estos elementos nada tienen que ver con la conciencia, con el amor, ni con la caridad y que, en un momento dado, independientemente de nuestras buenas intenciones, ellos actúan produciendo reacciones en nuestro interior y son capaces de cometer cualquier clase de delito. Esto nos hace pensar que todo individuo que tenga el ego, puede llegar a ser peligroso en un momento dado. Entrando un poco más en materia, en relación con la filantropía, vemos cómo hay personas que gozan con el sufrimiento ajeno. ¿Qué conciencia puede haber, querido lector, en una persona que descarga sus armas sobre una indefensa criatura, quien nada tiene que ver con las reacciones de un ego asesino que en ese momento actúa en este sujeto? Si nosotros observamos las guerras y los conflictos, en las que se desenvuelve este mundo, donde no importa cuántas vidas se pierdan por defender el capricho o la posición de determinados elementos y donde, como dijimos en capítulos anteriores, se habla de una paz impuesta por los cañones, misiles, ametralladoras, llegamos a la conclusión de que la paz no se consigue en una forma espontánea, nacida en el corazón del hombre, por sus propios esfuerzos y comprensiones. No se puede calificar de asesino solo al que mata humanos, asesino es todo el que mata la vida. ¿Qué diferencia hay, querido lector, nos referimos en cuanto al sentimiento, entre el que hunde un cuchillo en el cuello de un humilde animal, para luego despresarlo, venderlo por kilos y gastar en cerveza el fruto de esta ganancia y el que hunde el mismo cuchillo en el cuerpo de una víctima humana? Querido lector, estoy seguro de que las mentes de muchas personas que lean estas frases les presentarán una serie de explicaciones, donde le harán ver que el animal se puede criar, matar y comer y yo le digo que es así, pero no olvide que existen dos caminos y usted puede elegir por cuál andar. Si escoge el de horizontal, puede hacer lo que quiera, porque la ley natural y la de los hombres se lo permite. Pero si se va por el camino de la vertical, la ley de Dios se lo prohíbe. El que se vaya por la horizontal pertenece al reinado de este mundo, es el sabelotodo. Él todo lo puede aquí en la tierra y quizás en el abismo. El que va por la vertical nada tiene que ver con reinados en la tierra, con honores ni con imperios, solo quiere llegar a Dios con obediencia, humildad y comprensión, eso es todo. Mente e imaginación.
Todo estudiante gnóstico debe aprender a manejar la mente y la imaginación consciente. La mente tiene sus acciones y reacciones. Ella pertenece al elemento fuego y como ustedes saben es movida por múltiples agregados que tienen sus respectivas características, las cuales hacen que la mente sea muy subjetiva en sus apreciaciones. La mente vive en la dualidad, o sea, lo bonito, lo feo, lo blanco, lo negro, lo malo, lo bueno, etc. En ninguna de estas cosas está lo real. Lo real está siempre en la síntesis, en el centro de las cosas. Las opiniones y los conceptos no son lo real. Lo real es aquello que está más allá de la mecánica de los opuestos. Lo que es bueno para una persona es malo para otra. Pero ambas tienen derecho a pensar, a sentir, a opinar. Entonces, ¿cuál de esas dos personas, que opinan en forma diferente de una misma cosa, tiene la razón? Cuando la mente no encuentra la solución para resolver un problema, apela a otro ego para obtenerla, lo que trae como consecuencia que el primer problema se crece, porque se unió a otro. Ejemplo: un hombre celoso comienza por calumniar a su esposa, porque cree que le es infiel con su amigo. Cuando éste no consigue resolver el problema con sus razonamientos, apela a otro recurso, quizás maltratar a su mujer o agredir al otro hombre. Cuando con esto tampoco consigue solución, el ego del orgullo, amor propio, ira y celos apelan, a través de la mente, a otro yo más peligroso, cruel y despiadado, un yo criminal. ¿Qué solucionó la mente con esto? Agravó el problema. El individuo celoso debe comprender que por desiderato de Dios cada quien tiene un libre albedrío, al cual se debe respetar. Nosotros no somos dueños de nadie, simplemente tenemos compromisos adquiridos con una persona y el día que cualquiera de los dos no quiera seguir cumpliendo con este compromiso, lo rompe. Dice el venerable maestro Samael que cuando alguien ama a su esposa o viceversa y su pareja se va con otra o con otro, la persona abandonada, si verdaderamente ama a la otra, debe sentirse complacida de saber que lo hizo por vivir con otra persona con la cual comparte mejor. Querido lector, así es el amor, él se entrega sin esperar recompensa. La imaginación pertenece al elemento aire y tiene la característica de ver el trasfondo de las cosas, a través de la misma. Es importante que los estudiantes de esoterismo aprendamos a pensar sin imaginar, y aprendamos a imaginar sin pensar. Cuando logremos esto seremos más objetivos en lo que pensamos e imaginamos. La energía que nosotros gastamos en pensamientos vagos y en imaginaciones negativas, difícilmente la podemos recuperar si no aprendemos a pensar y a imaginar. En los estudios esotéricos se nos enseña que el hombre es lo que piensa y que imaginar es ver. Si una persona no hace una higiene mental y ubica su mente y sus pensamientos bajo una estricta organización y disciplina, su conciencia estará fraccionada, porque se convierte en un pensador sin ningún ordenamiento. Es su trabajo. La imaginación es la misma evidencia, pero, como en el caso de la mente, con ella es necesario ser objetivos, serios y disciplinados, de lo contrario la persona vivirá imaginando aspectos subjetivos y, lógicos. Esto impide que la conciencia se pueda emancipar. El balance de la conciencia. Todo estudiante gnóstico debe comprender el cuerpo doctrinario para poderlo practicar. La gnosis no es una creencia, no es un dogma, ni es una filosofía convencional. Ella tiene sus principios eternos basados y fundamentados en la conciencia. La gnosis nació con el hombre y, a través de las diferentes edades o etapas de la humanidad, se ha hecho presente para guiar, orientar y dirigir el trabajo de los sedientos de sabiduría y perfección. Es lógico que ella no se ha fundamentado en un hombre, sino en los principios doctrinales, hacia la conquista de la conciencia del ser humano. Cada uno de nosotros, quienes aspiramos perfeccionamiento de nuestra obra, debemos estar claros en que los procesos psicológicos, mentales y físicos, cada uno en su debido orden, ameritan profundos estudios, análisis y discernimientos. Cuando se está estudiando un agregado psicológico con la finalidad de eliminarlo, es necesario hacerlo en esos tres niveles, característicos de la expresión del mismo. Ejemplo, si es un yo de ira el que se manifiesta en la parte física, esto puede ser con una palabra descompuesta, con una mirada o con un gesto, mediante el cual expresa la inconformidad que hay en el interior, proporcionada por un agregado de la ira. El mismo agregado produce pensamientos y, si la persona está atenta a ellos, comprenderá que están ligados al gesto o a la persona que lo expresó en la parte física. En la parte psicológica el mismo agregado producirá estados emocionales, tratando de llevar a la persona a un desequilibrio con la finalidad de nutrirse de energía para seguir existiendo.
Estos estados emocionales son muy fáciles de reconocer, ya que la persona en estos momentos, por sus reacciones, normalmente busca a alguien para contarle lo que le sucede, con el objetivo de conseguir apoyo o justificación a su actitud. Si no lo hace, esta es inducida a sumergirse en su propio país psicológico, sufriendo terriblemente por lo que le está pasando. El ego le hace creer y sentir que es una víctima que merece consideración por parte de la otra persona que la ha herido y con la cual asocia su respectivo problema. ¿Usted cree, querido lector, que esto sea lógico o normal en una persona que tiene uso de razón, que se dice ser dueño de sí mismo? Si observamos el problema que aquí estamos exponiendo, lo encontramos en todos los niveles sociales, indicándonos que los seres humanos, en su totalidad, estamos invadidos por una misma situación, la cual merece, como ya dijimos, verdaderos estudios y análisis de fondo para lograr que un pequeño grupo de hombres y mujeres pueda en esta época, salvarse a estos patrones y producir un cambio radical en su comportamiento y en su vida. Es necesario que hagamos un balance diario de la conciencia. Mediante esta evaluación podremos darnos perfectamente cuenta si, en verdad, estamos siendo serios en nuestro trabajo o si, por el contrario, seguimos viviendo una vida mecánica y repitiendo como loros la enseñanza para que otros la vivan. Ese papel es aburrido y hasta ridículo porque lo vemos hacer a Raimundo y a todo el mundo, hablando cosas muy lindas, salvando al amigo y condenando al enemigo, como si la ley de Dios fuera un monaguillo de determinada persona o institución. El balance de la conciencia debe ser una autoevaluación que la persona debe realizar diariamente, en una forma justa, para conocer y comprender cuál es lo bueno y lo malo del trabajo que está realizando. Querido hermano, quizás sea un estudiante serio y muchas veces se habrá preguntado por qué su progreso espiritual es muy lento. La práctica del balance de la conciencia y de la auto-observación le van a dar la clave de sus fallas. Los misterios de Judas. Es necesario que el estudiante gnóstico conozca algunos aspectos del drama cósmico del Cristo. Ese drama tiene una constante actividad y se sucede en cada uno de nosotros en los niveles que corresponden a nuestro trabajo. Judas tiene dos aspectos definidos en el drama cósmico y en cada uno de nosotros. Judas es la pasión, es la viva representación del elemento o elementos que se desenvuelven dentro de los instintos negativos y que, a su vez, se relacionan con la mente sensual. Judas pasión, es aquel elemento que se embriaga con la lascivia y la lujuria y con un beso entrega al Hijo del Hombre la energía crística. Judas pasión, es aquel elemento que vende al Cristo por 30 monedas de plata, representando con las 30 monedas el número 3, la tríada divina, y con la plata el elemento o metal que vibra con la luna, las bajas pasiones. El Judas pasión es aquel elemento o personaje que se disfraza de amor para satisfacer sus pasiones. El personaje que se sienta a la mesa con el Cristo y sus discípulos, que escucha detenidamente las enseñanzas y que, a pesar de todo, sigue con sus malvados propósitos de entregar al Cristo íntimo a todas aquellas infrahumanas creaciones o yoes para que lo maltraten, lo vituperen, lo crucifiquen. Queridos hermanos de la senda crística, es necesario comprender que todo hombre o mujer que, conociendo los misterios derrame su energía, está vendiendo a su Cristo, está siendo instrumento de la pasión, para mantener a ese Prometeo atado a la dura roca de la materia, dejando que los buitres le devoren el vientre. Es necesario estudiar y comprender a la pasión para que, en esa forma, podamos arrancar de nuestra mente y nuestros instintos, las raíces de ese monstruo que durante tantos siglos nos ha mantenido a todos sometidos por los impulsos brutales. Es necesario también que nuestros estudiantes gnósticos comprendan que así como el Cristo tiene un desdoblamiento, conocido como Lucifer, así Judas tiene el suyo, encontrando en él aquel sabio maestro que es un desdoblamiento del Cristo y que en cada ser humano posee un átomo de sabiduría, de amor y de fuerza y que, mediante él, podemos conocer, estudiar y comprender los diferentes procesos del ego. Ese Judas divino es el que se acerca hasta nuestra conciencia o Cristo íntimo para enseñarla, instruirla sobre los elementos negativos yoes que buscan al Cristo para apresarlo y que, a la vez, este Judas divino le informa a aquellos elementos negativos donde está el auténtico Cristo y lo afirma con un beso. Esto nos indica que ese Judas que llevamos dentro acepta al Cristo como su Maestro y Redentor y, como ya dijimos, gracias a la inteligencia de ese ser, que es una parte autónoma de nuestro ser interno, nuestra conciencia es instruida para que, en esas condiciones, podamos conocer todas las facetas del ego. Los estudiantes gnósticos debemos pedir a nuestro ser interno, a nuestra Divina Madre, para que la inteligencia de ese Judas sabio, que llevamos dentro nos indique y nos enseñe a encontrar, conocer y comprender con qué se disfrazan las diferentes manifestaciones de la pasión, la lujuria.
El maestro Judas es un ser derivado del Cristo, esto nos ilustra que el Cristo vino a la tierra, hizo su obra y presentó un drama, y que él se entregó a través de sus diferentes partes autónomas. En ese drama tuvo una estrecha participación el venerable maestro Judas. Este maestro se encuentra en estos momentos en una actividad constante tratando de rescatar la conciencia de toda persona seria y responsable que quiera recorrer el sendero de la iniciación. Pero, la condición indispensable para trabajar con el maestro Judas inteligencia sobre el ego es estar dispuesto a vencer y desintegrar al Judas pasión.